Un placer compartir con ustedes realmente, sobre todo con esta nueva modalidad, ¿no? Que todos estamos llevando adelante, vía telefónica, audio, videollamada, etcétera. Así que bueno, un gusto Bien, compartir. hoy cuando hablábamos en producción por la tarde, marcabas esto de prácticamente pegada a la computadora, a lo tecnológico, a ir también marcando algunas pautas para los docentes, pero no solamente para los docentes, porque hoy lo emocional, lo afectivo se juega mucho en lo familiar, en esto que estamos aprendiendo, esta nueva cotidianeidad que nos desafía desde este aislamiento, desde esta cuarentena. Absolutamente, nosotros desde el espacio Educación Emocional lo veníamos de alguna manera trabajando, no esperábamos que los tiempos y la situación nos ponga en jaque de esta manera, ¿no? Por decirlo así, y nos veamos obligados a poner en juego lo que realmente llamamos nosotros es la regulación emocional. Yo creo que estamos atravesando un momento en donde hay muchas pérdidas, tanto empezando por la libertad, siguiendo con la certeza, ¿sí? La pérdida de la certeza, la instalación de la incertidumbre, del miedo, de la fatiga, del estrés, muchas emociones que son de aspectos, situaciones que son muy negativas, que de la noche a la mañana nos invadieron de una manera totalmente temerosa y amenazante. Y ante este contexto social nosotros, básicamente la dimensión que más está en juego y con la que más tenemos que ser conscientes y regularla y controlarla de alguna manera es la dimensión emocional, porque realmente nos cambió la vida. Yo creo que el coronavirus la pandemia vino a cambiarnos la vida. Ya lo que suceda de aquí en adelante va a ser totalmente distinto a lo que veníamos haciendo anteriormente en todos los sentidos, pero creo que en este momento la urgencia es entender cómo seguir adelante y cómo sentirnos bien y cumplir con ciertos objetivos en el día a día, más allá de este miedo y más allá de esta especie de pánico generalizado que se instala y que de alguna manera nos domina, en algunos casos nos domina. Sí, interesante en función de alguna de las tantas cuestiones que planteabas, esto de la incertidumbre, ¿no? El fin de las certezas y un poco esta sensación generalizada que hay un punto de inflexión, que a partir de la llegada de esta pandemia hay un antes y un después, que puede utilizarse como oportunidad también para modificar algunos comportamientos, otros que se van necesariamente a modificar, pero decías esto por ahí de no sabemos cómo va a ser el cambio a partir de esto que nos está sucediendo hoy, pero cómo trabajar en el día a día algunas pautas para los padres, para los docentes respecto a ese dominio, entre comillas, de lo emocional, de las angustias que también van surgiendo por este proceso que se extiende y que no sabemos en realidad. Hay un plazo previsto, pero que también hay la posibilidad de que se pueda extender. Sí, absolutamente. Muchos de los expertos, hacen una referencia a la continuidad de lo que es la cuarentena, así que, mira, lo que estoy hablando todos los días con docentes y con familia, pues realmente tengo un poco desbordada el teléfono y las redes y agradezco mucho eso, es esta cuestión de en principio reconocer lo que nos pasa. Siempre digo, vamos al paso 1 de esto, que es concentrarnos en lo que nos pasa y en lo que sentimos. Una vez que yo identifico lo que me pasa, le puedo dar un nombre, puedo entender de cuál es la emoción que estoy teniendo en este momento y cuál es el impacto que tiene esa emoción en mi conducta. Entonces, de pronto, si esa emoción es el miedo y me tengo que ir al supermercado, seguramente esa emoción va a hacer que yo, como todos están por ahí planteando, arrase con la compra de cosas, perdiendo de alguna manera la noción de empatía o de solidaridad que también de alguna manera nos piden que tengamos y que desarrollemos. Entonces esto te digo a modo de ejemplo como para darnos cuenta de cómo nosotros siempre estamos sostenidos por una emoción. Entonces lo que primero invito a hacer es esto, a ser consciente de lo que nos pasa, a tomar medidas preventivas, pero que el miedo no nos gane. Cuando lo reconocemos y lo interpretamos, poner una barrera, poner un regulador de ese miedo, que puede ser a través de técnicas de relajación, puede ser a través del juego. Lo que más estoy de alguna manera invitando a las familias es a jugar, es a volver
a ese juego tradicional, a ese juego básico, típico, que se hacía en épocas en donde no había virtualidad, en donde no había pantallas. Volver a esos espacios en donde nosotros, a partir de la puesta del cuerpo y de la palabra, podamos gestionar o encontrar un equilibrio emocional. Y esto es muy importante, volver a priorizar la palabra. Ya que estoy rodeada de familia, ¿no? Hay Sí. gente que vive de a dos, de a tres, hay gente que vive con una familia mucho más numerosa, y hay quienes están solos, pero la palabra es el vehículo prioritario en este momento. Poder hablar y decir, si estoy solo, llamar al amigo, llamar al familiar, utilizar videollamada, en donde por ahí la videollamada de alguna manera también nos permite visualizar a la persona que tengo enfrente. Y esto es muy importante, no perder las vías de comunicación, no perderlas, ser conscientes del miedo y ponerle una barrera. De esa manera reduzco el estrés, y si reduzco el estrés, también puedo generar climas mucho de mayor bienestar, que eso es lo que nosotros tenemos que lograr, sostener un equilibrio emocional de manera que la vida y el día a día sean menos estresantes, porque hay personas que están con elevado índice de estrés y de preocupación. Sí. Incluso se da, Karen, alguna tensión, alguna situación paradójica, porque muy central lo que planteabas respecto, bueno, al carácter lúdico, a esto de recuperar el espacio para el juego. Antes de esta cuarentena también era casi como algo generalizado, y muchos lo sentían, lo vivían como esta vorágine, la falta de tiempo para justamente dedicarle a los chicos, al juego, a ese tiempo cualitativo, que a veces no tiene que ser cuantitativo, sino cualitativo, pero hoy el tiempo también abruma porque es un tiempo de aislamiento, de angustias, que cómo se conjuga esa tensión. Totalmente. Entre algo que paradójicamente hoy tenemos, que es el tiempo, pero que ese mismo tiempo hoy es como que hace mucho ruido a pesar del silencio. Totalmente, yo creo que hay una conjunción de variables que hacen que de alguna manera, por eso insisto mucho en la pérdida de certezas y en una dosis de desorganización, porque antes, el otro día hablando de un grupo de docentes me decían, nosotros antes pedíamos tener tiempo para quedarnos en la casa, y ahora claro, tenemos el tiempo, lo tenemos, estoy en la casa pero no sé qué hacer, claro, porque vivimos también acostumbrados a lo instituido, a una lógica de sociedad y de comunidad en donde hay muchos parámetros que están instituidos y nosotros seguimos en función de eso. Y hoy eso no está, hoy eso se ha perdido. Hoy tengo una disponibilidad de tiempo que antes no tenía y que me invita a ser dueño de mi organización de rutina, de manejo del tiempo. Me invita a asumir otros roles que tal vez no lo tenía o no lo hacía desde el lugar que ahora lo debo hacer. Un papá que no es docente, que hoy tiene que ser de alguna manera quien guía, orienta y hasta busca información con el hijo o la hija, cosa que no lo hacía. Entonces tenemos una conjunción de roles, de formas de comunicarnos, de un tiempo que hoy se configura simbólicamente totalmente, digamos, de una forma totalmente distinta, porque ahora el tiempo, lo que tanto pedíamos lo tenemos, pero ¿cómo lo tenemos? ¿Bajo qué circunstancia lo tenemos? Y ahí es donde se genera esta especie de situación caótica, porque realmente en algunas situaciones es caótica, en donde perdemos el equilibrio, que hace que, en el peor de los casos, nos dejemos ganar por una depresión, por una angustia, y ese es el punto en el que yo siempre pido, por eso llamo mucho a esta posibilidad de hablar y de compartir de la manera en que podamos, porque ya ha habido situaciones de suicidio, hubo uno el fin de semana en la provincia, y esto no es menor, y no es un caso aislado, porque se da en el marco de este contexto, y este contexto de encierro, de pérdida de la libertad, por eso hoy hacía al inicio referencia a esta libertad entre comillas, ¿no? Sí. Nos invita a todos a encontrarnos a una situación límite, que si no tenemos los medios para corrernos desde ese lugar, nos puede ganar la emoción negativa, como decimos nosotros. La emoción con impacto negativo, que en este caso puede ser la tristeza en su máximo esplendor. Hay niños que están con miedo porque saben que hay una amenaza, tal vez no dimensionan o no entienden, como nosotros los adultos, en qué consiste el virus y todas estas cuestiones muy técnicas y biológicas y demás, pero sí entiende que hay una amenaza.
si entiende que ese papá o esa mamá al salir a la calle está en riesgo, y hablar con el niño de esto, desde su lógica y desde su vocabulario, es muy importante. Entonces, hoy yo creo que es una situación en donde nosotros, en principio, nos volvemos a encontrar con algo tan propio del humano, que es la palabra. La palabra. Que es la comunicación, que es esta posibilidad de encontrarme cuasi desnudo existencia con existencia. Otra gran situación que nos pone este momento es reinventar la lógica presencial en las escuelas, ¿sí? ¿Cómo sería eso? A ver. Esta lógica, ¿cómo? ¿Cómo sería eso de la lógica presencial? A ver. Y nosotros tenemos que, todos nos estamos viendo obligados a reconfigurar lo que veníamos haciendo históricamente dentro de las escuelas, que es la presencialidad. Hoy tenemos que pensarnos y pensar una escuela desde la virtualidad, mediada por la tecnología, en donde la mayoría no está preparado, algunos sí, por supuesto, pero la mayoría, a un gran número de docentes, de colegas, me incluyo, nos encontró esta situación de emergencia poniéndonos en la obligatoriedad de aprender mucho, de manejar herramientas, de manejar contenidos digitales, recursos digitales que antes no lo hacíamos. Pero el golpe más fuerte está en esto de que nos han quitado la presencialidad. Y al quitarnos la presencialidad es donde nosotros otra vez volvemos de alguna manera, a vernos obligados a reconstruirnos. Uh-huh. Entonces son como, por donde lo miremos, estamos golpeados, por decirlo así, estamos ante situaciones críticas, múltiples, no solo desde la escuela, sino desde la misma familia, desde lo laboral, porque también hay quienes han dejado de trabajar, hay quienes tienen que igualmente seguir trabajando. Entonces yo creo que esta es la conjunción de la que hablo y la que nos lleva a esta situación crítica. O sea, estamos en una situación límite. Por eso es importante hoy hablar de lo que nos pasa, reconocer lo que nos pasa y buscar herramientas tan sencillas como, por ejemplo, una técnica de relajación, un momento de conversación, usar la creatividad y la imaginación a través de, bueno, yo hablaba del juego, pero podemos pensar en el desarrollo de otras expresiones artísticas como el canto, la poesía, la lectura, el diálogo. Hay un montón de recursos que tal vez en este siglo XXI nosotros los hemos dejado de lado, ¿no? Porque esta convivencia con tanta tecnología hizo que cosas como la lectura de un cuento queden no digo olvidadas, pero sí en otro plano. Sí, no muy utilizadas. Claro, y hoy son prioritarias. Mirá, nosotros el otro día, tuve la posibilidad de hacer un pequeño video con un grupo de niños que son de mi familia, pero son varios niños, para leer un cuento. Ese cuento, estamos hablando de 40 minutos en donde el niño se desconecta de una realidad que lo acepta y que lo castiga, de cierto modo, para poder navegar en el mundo de la fantasía, tan importante en el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Y en ese mundo en donde no solo uno, al leer, digamos, no solo lee el cuento, sino que lo hace parte al niño de ese mundo. ¿Cómo? Otorgándole la posibilidad de crear el cuento en conjunto, de participar, de hacerlo en forma activa. Entonces es algo muy común, muy trabajado años atrás, pero hoy se reconfigura y es importante hacerlo desde un nuevo lugar para trabajar sobre esto que vos mismo lo dijiste, ¿no? El pánico, el miedo. Hay un montón de sugerencias. Bien. Inclusive, sí, perdón. No, te escuchaba atentamente y me quedo con esto que planteabas. Lo esencial de la palabra, de la comunicación, de poder dejar fluir esas angustias y poder ponerlo en palabras para poder sacar desde adentro y recuperar el carácter lúdico también para tratar de descomprimir ese estrés y situaciones de mucha tensión que también se van generando incluso en el día a día familiar. Totalmente. Cuando damos clase, yo personalmente estoy trabajando en unas virtuales, ¿no es cierto?, con grupos de estudiantes y antes de hablar de lo que es el contenido, yo también, es un detalle por ahí que interesante,
poder corrernos de la obligatoriedad del contenido, que si bien entiendo que institucionalmente nosotros tenemos una planificación, que hay que cumplir y demás, pero yo creo que es momento de poner un freno y entender que el contexto, la realidad y demás, por más que nosotros querramos, no vamos a llegar con esa planificación. Y es momento de corrernos de tanto tecnicismo para dar lugar a lo que nosotros denominamos a cuestiones humanas. Entonces, priorizar lo central de lo que es contenido, y que parte de ese contenido que nosotros queremos dar sea hablar de lo que nos pasa. Yo personalmente en cada clase que inicio dispongo, así tenga 1 hora, dispongo 20 minutos, 15 minutos de hablar cómo se sienten, qué necesitan, cómo vivieron hoy, esta semana o este día, las noticias que están sucediendo, cómo la entienden, qué les genera eso en su cuerpo, qué les pasa, porque eso también es un aprendizaje para la vida, y esto es algo que nosotros siempre, cuando trabajamos con el equipo, resaltamos. Hablar de las emociones y hablar de lo que nos sucede y cómo llevarlo adelante es un aprendizaje para la vida. Si yo intento tapar algo tan grande y complejo como es una pandemia con la saturación de contenidos, lo único que estaría haciendo es generar más estrés y generar más angustia, porque de eso también se habla en las escuelas, y de eso también tenemos que hacerlo. Y no es caer en terapia, no es hacer terapia, es ponernos en el lugar de seres humanos y de entender que, así como siempre digo esto, como sabemos de lengua, sabemos de matemática, también sabemos sobre lo que nos pasa y qué hacer con eso. Exactamente. Y hoy hay niños tristes, y esa tristeza tiene que tener un lugar en ese breve momento que pueda disponer el docente con el estudiante. Karen, te estamos agradeciendo por estos minutos. La verdad que es un placer escucharte. Prácticamente muchos de los ítems que por ahí queríamos abordar, casi sin preguntarte, lo fuiste de manera muy armónica enlazando, y será hasta cualquier momento. Siempre un placer poder dialogar contigo. Y por último, también marcar esto que decías de poder tener lugar de correrse de esas pautas de lo que está institucionalizado, y poder dar lugar también a que algo nuevo, instituyente, pueda ir generándose, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y sobre todo también reconocer esto de que por ahí no solo pensamos en nuestros estudiantes, también tenemos que pensar en nosotros, en los docentes. Esta situación nos afecta a todos por igual respecto a la dimensión emocional, entonces también es entendernos a nosotros mismos para dar lo mejor con ellos y por ellos. Así que, bueno, muy agradecida por el espacio y por supuesto a disposición de cuando necesiten algún tipo de información al respecto, y bueno, gracias.